lecturas al libro del profeta Nehemías, o el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo número 1, versículo número 11. Amén. Búsquelo tranquilo, vamos a darle un poco de tiempo a los hermanos que se están acomodando. Sí, siempre esperamos que los niños pasen a la escuela bíblica, y gracias por los hermanos que esperan, y también a los hermanos que obedecen a los servidores. Al obedecerlo a él, me obedece a mí, porque él está haciendo una función que se le ha delegado. Al no obedecerlo a él, me está desobedeciendo a mí. Y no porque yo sea algo importante, sino porque es la autoridad que ellos tienen, y es el beneficio y la comodidad que usted debe de tener. Y lo va a lograr, lo va a obtener solamente si hay un orden. Y es por eso que tenemos líderes, tenemos servidores, para que todo se haga en orden, como dice el apóstol Pablo. Aún en la adoración, en la profecía, en los dones, todo se debe de hacer en orden. Así que le agradezco su paciencia, le agradezco su comprensión, y eso significa que sus padres le dieron una buena educación, y muchas gracias a ellos. Amén. Nehemías capítulo 1 y versículo número 11 dice así la palabra de nuestro Dios. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Padre bueno y amado, en esta mañana queremos darte gracias por el hermoso privilegio que nos concedes de poder reunirnos, de poder servirte. Gracias por los hermanos que desde muy temprano, Señor, han estado haciendo su labor para que hoy nosotros podamos sentirnos cómodos para recibir tu palabra. Que seas tú, mi Dios, como siempre, quienes les recompense toda labor y todo esfuerzo, y especialmente el deseo de sus corazones de servirte a ti, y al servirte a ti nos sirven a nosotros, los cuales somos dichosos, somos bienaventurados. Señor, en esta hora también te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que tú, bendito Dios, seas propicio. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y estamos conscientes que necesitamos una formación integral, una enseñanza integral para nuestra vida, Señor. Permítenos ser pacientes para nuestra formación, y en esa formación, Señor, estaremos poco a poco alcanzando la estatura del varón perfecto, y luego sabemos que recibiremos la plenitud de Cristo. Señor, que nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo, sean sensibles cada vez que te adoramos y cada vez que somos enseñados por medio de tu palabra. Cedemos los derechos al Espíritu Santo para que sea propicio con nosotros, porque el Espíritu Santo aún nos enseña cómo saber pedir. En el nombre de Jesús te damos las gracias, y bendice a nuestros hermanos y a nuestras familias que están fuera del país, y bendice a nuestros hermanos que están conectados con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tomen su asiento. El tema para esta mañana es ardiente deseo. Vamos a introducirnos con unos aspectos muy importantes, y después vamos a entrar al desarrollo de lo que es un ardiente deseo. El nombre Nehemías significa Jehová ha consolado.
Jehová ha consolado. Eso es lo que significa el nombre Nehemías. Y este hombre tuvo un ardiente deseo. Y vamos a ver algunos aspectos muy importantes y que nosotros podamos aprender para poder también ardientemente desear que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Que el ardiente deseo sea llevado a superar todo aquello que nosotros podamos ser, hemos alcanzado o tenemos, como en el caso de Nehemías. Quiero leer esta versión y dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Fíjese que todos sabemos, pienso yo, todos sabemos, o si no, pues algunos quizás son nuevos en esto, desconocen sobre la vida de Nehemías y su libro. Pero todos sabemos que el puesto que tenía Nehemías, él era copero del rey. En sí, el deseo de Nehemías era que el Señor le cumpliera un ardiente deseo. Un ardiente deseo que nació cuando él supo cómo se encontraba el pueblo de Dios en la tierra de Israel, cómo se encontraba el pueblo de Dios en Jerusalén. El templo ya se había restaurado, la ciudad estaba de alguna manera siendo recuperada, se estaba restaurando y habían pasado muchos años, pero cuando Nehemías recibió la información, se dio cuenta de la condición en la cual se encontraba la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Y cuando digo la ciudad de Dios, estoy hablando de lo que tiene dentro, que es el pueblo especialmente, también el templo. Pero podemos tener templo y nuestras vidas pueden estar desprotegidas como lo estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces, este capítulo o este libro se enfoca en la restauración de los muros de Jerusalén. Muros que protegen, muros que no permiten que el enemigo destruya. Y ese fue el ardiente deseo de Nehemías. Y es por eso que este hombre es tremendo, porque ¿quién se preocupa por usted? ¿Quién está dispuesto a dejarlo todo por usted como pueblo de Dios? ¿Quién? Y Nehemías fue un hombre que tuvo este ardiente deseo. Él pudo comprender la relevancia, pudo comprender la importancia de levantar muros alrededor de Jerusalén. Él supo, él sintió el deseo de hacer algo por el pueblo de Dios. Y esto lo llevaba de alguna manera a abandonar todo lo que él era, tenía, poseía. Es tremendo cuando usted comienza a darse cuenta dónde se encontraba Nehemías. ¿Quién era el rey al cual Nehemías dice que él era el copero? Cuando usted se da cuenta que no era la tierra de Israel, cuando usted se da cuenta que no era el rey de Israel, sino que el rey fue alguien que los conquistó, el rey fue alguien que era enemigo, etc. Y qué tremendo cuando usted comienza a analizar y decir, Nehemías como israelita, Nehemías como judío,
era el hombre de más confianza del rey. ¿Por qué? ¿Hasta dónde Dios lo puede llevar a aquellos que lo aman y le temen? ¿A qué posición Dios los puede llevar? ¿Y por qué? ¿Qué corazón tienen que Dios los lleva a ser el hombre que cuidaba al rey Artajerjes? Tremendo. Ese hombre que llegó a ser copero del rey, el hombre que, ya vamos a ver algunos detalles en relación a esto, pero dice la escritura que Nehemías servía de copero al rey. Dios se había adelantado para poner al hombre indicado. No puso a cualquiera, puso a alguien que lo amaba a él. Puso a alguien que amaba a su pueblo. Puso a alguien que amaba su palabra. Puso a alguien que oraba a Dios. Y esto es Nehemías. Y Dios se adelantó para poner al hombre indicado en el lugar indicado y en el momento indicado. Dios no se equivocó al poner a Elías, al darle a Nehemías, esa gracia. El copero era responsable de seleccionar, de probar y servir el vino al rey. Preservar su vida, de que el vino no fuera envenenado. Y imagínense qué tremendo. ¿Quién era Nehemías? Era un judío, era un israelita. Y él era el que se encargaba de seleccionar, de probar y de servir al rey lo que él bebía. Esto nos habla mucho de la importancia y la confianza que el rey tenía en este hombre, en Nehemías. Si Dios tuvo confianza en él, significa que el rey también podía depositar su confianza en este hombre. Si Dios tiene confianza en usted, es porque la gente va a confiar en usted. Este hombre fue probado en lo poco, y él fue fiel en lo poco, y fue llevado a lo mucho. Tal vez no lo dice literalmente el libro de Nehemías, tal vez no se menciona en cualquier otro libro donde se pueda mencionar a Nehemías, pero usted sabe por medio de toda la escritura que el que es fiel en lo poco es llevado también a lo mucho. Cuando Dios encuentra gracia en usted, también la gente encontrará gracia en usted. Y eso fue lo que pasó con este hombre, un hombre que pagó el precio. Y cuando hablamos de pagar el precio es en cualquier lugar y en cualquier momento, en cualquier circunstancia. También él era responsable de darle una compañía agradable al rey. Mire qué importante es esto, de darle una compañía agradable al rey. Que el rey no se preocupara por su vida, que el rey no se preocupara por las cosas que podían de alguna manera afectarle a él. Qué hombre más maravilloso, Nehemías entonces. Nehemías no fue el primer cautivo que regresó a Jerusalén. Zorobabel había guiado al primer grupo de regreso en el año 538 a.C. Esdras siguió con su segundo grupo en el año 458 a.C. aproximadamente. No somos exactos en la fecha, pero aproximadamente. A los 80 años después de Zorobabel llega Esdras, y poniendo otros años más, tal vez unos 80 o 90, Nehemías está listo para guiar al tercer y más grande grupo de regreso a Jerusalén. Era el tercer grupo que regresaba a Jerusalén. Cuando Nehemías llegó de un viaje de 3 meses, mire la distancia que pudo haber sido de 3 meses, vio el templo terminado y conoció a otros que habían regresado a su tierra natal. Se pudo dar cuenta de cómo estaba en ese momento. El templo estaba terminado. Él también, cuando ya llegó a Jerusalén, él también vio una ciudad indefensa y una gran desorganización en su gente. Mire qué tremendo y qué importante es esto. Vio una ciudad sin muros,
vio una ciudad sin protección y gente sin rumbo. Mire qué importante es esto. Ahora, ¿cuántos estamos conscientes de que estamos así? Que estamos desprotegidos. Tenemos templo, pero estamos desprotegidos. Tenemos templo, pero nuestra vida va a la deriva. No solamente expuesta a los peligros, sino que también es una vida que está a la deriva. Y esto es muy importante, que nosotros estemos conscientes de esta verdad en nosotros. Algo muy importante. Fíjese que antes del cautiverio, antes de que Israel fuera llevado cautivo, Israel tenía su propio idioma. Mire qué tremendo es esto, hermano. ¿Que acaso cuando nos alejamos de Dios, que acaso que cuando perdemos el rumbo, cuando nos desviamos, cuando nos perdemos, cuando somos llevados cautivos, cuando nos volvemos esclavos de cualquier cosa, de cualquier situación, ¿acaso no perdemos nuestro léxico cristiano? Así estaba Israel. Tenía su propio idioma, pero hoy no tenía su propio idioma. Tenían que hablar el idioma de los caldeos, tenían que hablar el idioma de los persas, perdón. Y qué tremendo, porque qué terrible es no tener dirección. Qué terrible es no estar establecido. Qué tremendo es no estar en el lugar que debemos de estar, el lugar que nos corresponde. Qué tremendo es que no estamos con la gente que debemos de estar, y todo esto se pierde cuando nosotros realmente tomamos nuestras propias decisiones, como lo hizo Israel. Antes del cautiverio, Israel tenía su propio rey. Antes del cautiverio, Israel tenía su propio ejército. Antes del cautiverio, Israel tenía su propia identidad. Mire todo lo que se pierde. Y a veces nosotros no nos percatamos de esto. A veces Dios quiere enseñarnos. Y fíjese que mi oración ha sido desde hace mucho que usted soporte la enseñanza. Mi oración es que la enseñanza usted no lo elimine, que usted persevere. Mi oración siempre es que usted ame la palabra de Dios, porque es lo único que lo puede preservar. Si no, usted va a perder su idioma, usted va a perder su rey, va a perder su ejército, que es lo que lo protege, los ángeles del Señor, y usted va a perder su identidad. Aquí usted no la pierde al hecho que le digan solamente hermano o hermana, al contrario, esa es su identidad. Entonces, Israel ya no tenía nada de eso. Mire qué tremendo, qué maravilloso es que Dios obró de tal manera en la vida de este hombre, en la formación de este hombre, que este hombre, a pesar de haber visto todo lo que pasó, después de ver cómo su pueblo sufría, su corazón nunca cambió. Así hemos hablado de un Daniel, de un Ananías, de un Misael y de un Azarías, que sus corazones nunca cambiaron. Dios los preservó a esos corazones porque ellos deseaban ardientemente deseaban que el propósito de Dios se cumpliera en ellos, y siempre estuvo en ellos el anhelo de querer servir a Dios. Y para servir a Dios se hace a través de su pueblo. Le hemos dicho en muchas ocasiones, aquel que ama a sus hijos, usted se siente amado por ellos. Amén. Si usted le sirve al pueblo de Dios, usted le está sirviendo a Dios. Si usted ama al pueblo de Dios, Él sabe que usted lo ama a Él. Amén. Lo que más falta hacía o les hacía era un líder. Mire qué importante es esto. Es lo que más les hacía falta, un líder. No había quien les enseñara por dónde comenzar, ni qué dirección tomar cuando intentaban ellos reconstruir la ciudad. No hallaban ellos cómo comenzar. Y esto lo encontramos cuando vemos a un Nehemías que sube a su caballo y va a inspeccionar, y no podía casi pasar por los escombros. Mire todo lo que había, y habían promontorios de escombros, etcétera, y tremendo, porque no se veía por dónde se podía comenzar, porque todo prácticamente
estaba destruido. Vemos a un Nehemías que ayudó a satisfacer las necesidades físicas al establecer un sistema de gobierno justo. Mire qué importante es esto. Necesitaban ellos a un líder. Necesitaban ellos que alguien organizara sus vidas. Y también reconstruir los muros de la ciudad. También se preocupó por las necesidades espirituales al reconstruir las vidas destruidas. Todo esto lo encontramos nosotros como labor de este hombre, que comenzó a ayudar a lo espiritual. Si se comienza con lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Pero fíjese qué tremendo, y quiero tomarme este tiempo para decirlo. Lamentablemente, la mayoría de los, digo yo, si somos el pueblo de Dios, me cuesta, a menos de que no haya alguien que nos abra el entendimiento, los ojos, pero por eso creo yo de que si es el Espíritu Santo el que me muestra, el que me enseña, el que me lleva, entonces me cuesta creer que podamos tener el Espíritu Santo cuando nosotros andamos buscando lo que nos conviene, lo que nosotros consideramos que es lo que nos conviene. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a lo que nosotros realmente necesitamos. Nosotros no podemos elegir, pues toda nuestra vida es un ejemplo para darnos cuenta de que nosotros no podemos elegir. Nos hemos equivocado siempre. ¿Por qué? Aunque a lo que nosotros le llamemos prosperidad, pero cuando lo comparamos con lo espiritual, cuando lo comparamos esto temporal, éxito, pero cuando lo comparamos con lo eterno, nos damos cuenta de que lo eterno no existe. Y que esto dura muy poco. Entonces, considero yo de que debemos de ser sensibles al Señor y que sea el Señor el que se encargue de restaurar nuestras vidas como lo hizo Nehemías. Dios puso en él su espíritu, se preocupó por las necesidades espirituales de ellos, de reconstruir las vidas destruidas, porque él tuvo que llegar a hacer una cantidad de cosas en beneficio del pueblo. Después fue lo del muro, pero él trató muchos aspectos en los cuales ellos tenían que organizarse y cambiar. Entonces Nehemías hizo esto. ¿Por qué lo hizo? Hizo esto porque estaba comprometido con Dios. Usted, como dije hace un momento, usted no puede buscar lo que usted quiere. Usted tiene que tener el ardiente deseo de que el Señor lo conduzca por el camino que Él ha trazado para usted. Pues el proverbio con razón dice que al hombre, recuérdeme, lo dice, lo que dice el proverbio cuando dice, le parecen muchos caminos, pero su final es de muerte. Hay caminos, gracias, sí, mire, se me olvidó, gracias. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final de muerte, es un final de destrucción. ¿Cómo estaban ellos por haber elegido su propio camino? Aun cuando Dios les advertía, ellos se mantuvieron queriendo escoger sus propios caminos. ¿Y a dónde los llevó el camino que ellos decidieron? A perder su idioma, a perder su rey, a perder su ejército, a perder su identidad, a perderlo todo. Entonces, cuando usted le amanece, es porque usted está consciente que usted ya no puede guiarse por sí mismo. Usted no puede elegir. Esto lo vemos en los comienzos del padre de la fe. Cuando le dice a Lot, escoge tú. Él no estaba escogiendo. Él estaba diciendo, Dios, escoge por mí. Cuando Abraham le dice a Lot, vete a donde tú elijas, vete donde tú quieras. Él no dijo, yo me voy para otro lugar, sino que en la dirección opuesta a la que tú decidas, esa es la que a mí me va a tocar. Entonces estaba diciéndole en otras palabras, es Dios quien escoge, quien elige por mí. Y algunos creemos que tenemos la capacidad de elegir. No, hermano,
renunciemos a eso. Y dígale, fíjese que estaba viendo por casualidad, porque no la estaba buscando, me equivoqué de versión y comencé a leer una que me dejó, como le dijera, admirado de lo que ahí estaba leyendo. Y es esta versión, ya le voy a decir, aquí está. Dice esta versión, el mismo versículo 11, dice, no, Señor, sino que esté tu oreja atenta a la oración de tu siervo y a la oración de tus niños. Oiga, qué tremendo. ¿A qué se estará refiriendo? A tus niños. Aquellos que no saben qué hacer, a aquellos que no saben cómo elegir, a aquellos que no saben para dónde agarrar, sino que depende de su padre o de su madre. Por eso me llamó mucho la atención cuando encontré esta versión, dice, y a la oración de tus niños. Pero oiga lo que sigue, los que quieren temer tu nombre. Prospera ya a tu niño hoy. ¿Está hablando de él? Prospera a tu niño hoy. Él también está diciendo, también al igual que ellos, yo soy otro niño. Señor, yo no sé qué hacer. Señor, yo no sé para dónde agarrar. Yo no sé qué es lo que me conviene. Soy un niño, dependo de mi papá. Porque el niño depende de papá y el niño cree todo lo que su papá le dice. Todo. El niño no puede discernir, solo puede confiar. El niño no puede elegir, no puede decidir, solo creer en aquella persona que para él es lo máximo, sea papá y mamá. Por eso de los tales es el reino de los cielos. Y él dijo, el que no se hace como un niño, no puede entrar. Entonces, mire qué preciosa esta porción. Prospera ya a tu niño hoy, y dale a conmiseraciones a faz de este varón. Y termina, y yo era copero del rey. Entonces, volvamos al punto que estaba comenzando. Nehemías hizo esto porque estaba comprometido con Dios. ¿Quién está comprometido con Dios? Nehemías fue un hombre que estaba comprometido con Dios y por eso con su liderazgo honró a Dios. ¿Y cómo honró a Dios? Bueno, preocupándose por su pueblo, preocupándose porque el pueblo de Dios estuviera protegido, porque el pueblo de Dios tuviera sus muros de protección. También Nehemías tenía mejor posición que nadie para hablarle al rey. No solo por quién era él, Nehemías. Él se preocupó por su gente. Nehemías se preocupó por el pueblo de Dios. Él se preparó y oró al decir, Dios de los cielos. También Nehemías buscó la oportunidad adecuada para hablarle al rey acerca del pueblo de Dios. Él se preparó para poderlo hacer. Entonces, no importa el puesto que tengamos y quiénes seamos, cada uno de nosotros es capaz de servir. No solamente porque usted no es copero, usted no puede servir. Usted puede servirle al Señor. Y más si es copero del rey, como en el caso de Nehemías. Entonces Nehemías utilizó su cargo para interceder por el pueblo de Dios. Nehemías creía que había otros que estaban orando juntamente con él. No era tan ciego, no era tan obstinado, ni poco caricativo hasta el punto de pensar que tan solo él amaba la casa del Señor. Nehemías sabía que habían otros que amaban al Señor. Nehemías sabía que habían otros que amaban al pueblo de Dios. Y es por eso que él pide no solamente por él, sino por todos aquellos que aman la ciudad de Dios, aquellos que aman el pueblo de Dios. Ahora,
quiero que regresemos al versículo número 11 del capítulo 1. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Y qué es lo primero que quiero tocar en esta mañana? Que esto incluye a todos los que amamos al Señor. Este deseo ardiente nos incluye a todos aquellos que amamos al Señor. Y la verdadera piedad es siempre asunto de deseo. Y aquí es donde quiero comenzar, porque el tema es ardiente deseo. Entonces, la verdadera piedad, ¿dónde comienza? Comienza con desearla. Yo me recuerdo, le voy a poner un ejemplo, considero que puede ayudarle a comprender esto que estoy diciendo, de que la verdadera piedad, la verdadera vida espiritual, comienza con desearla. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no puede comenzar de un solo. Se tiene que desear para comenzar a tenerla. Fíjese que me recuerdo que en mis primeros años de cristianismo, como a los 8 años de haber estado en el Señor, me encontré con un pueblo que tenía una adoración y que tenía una forma de alabar al Señor tan diferente a la que yo durante 8 años había tenido, y que me percaté que eso es lo que yo deseaba sin conocerlo, porque llegó un punto donde yo sentía en mi ser, y esto es lo que le digo, que el Espíritu Santo es el que obra en el interior de uno, porque yo deseaba algo que yo nunca había oído y deseaba algo que nunca había visto. ¿Por qué deseaba algo que no había visto ni había oído? ¿Que acaso no se cumple cuando el Señor le da respuesta a Jeremías allá en el capítulo 33 o 3:33, cuando le dice: y te mostraré cosas que nunca has visto, que nunca han subido a corazón de hombre, cosas que yo tengo preparadas para los que me aman? Yo nunca había visto ni había oído esa alabanza y esa adoración. Entonces, cuando yo la vi, hermano, yo nunca había danzado, yo nunca había exclamado, yo nunca me había tirado al suelo en un lugar de adoración y derramar mi alma y quebrantar mi alma, pero yo en mi interior yo sentía que había más de lo que yo había vivido. Entonces, cuando yo vi eso, yo no lo hice, yo no comencé a aclamar, oiga, a aclamar, no me postré, no comencé a danzar porque no podía hacerlo, no sabía. Pero sabe, aún cuando yo le he testificado a usted que para mí en ese instante, no sé cómo explicarlo, lo razoné y dije que era locura. Mi carne estaba ahí interviniendo. Yo lo había deseado y Dios me había llevado al lugar donde iba a conceder el deseo de mi corazón. Yo no sabía qué era danzar, yo no sabía qué era gritar, yo no sabía qué era derramar el alma. Me lo habían enseñado y lo sabía en lo literal, pero no en la experiencia. No era experimental en mí eso. Yo no sabía qué era derramar, pero en mí había un deseo. ¿Qué es lo que usted desea? Si usted desea algo, Dios se lo va a conceder. Pero tiene que ser ardiente ese deseo. Entonces, cuando se movió esa atmósfera espiritual en lo más profundo de mi ser, lo deseé. Yo había dicho que era locura, pero yo deseé esa locura. Yo vi a esa gente gozarse. Yo decía, yo quiero gozarme como ellos. Yo anhelo desearme gozar, deseo ¿cómo le dije? Gozarse, era la palabra. Yo vi ese gozo que se movía en ellos y yo no juzgué si eran pecadores, si eran sinvergüenzas. Yo lo que sentí fue la presencia del Señor, y cuando la presencia de Dios está ahí, lo demás desaparece, es opacado.
¿Qué es lo que usted y yo deseamos? Quiero decirle algo, y lo repito porque lo acabo de decir. Dios se lo va a conceder. Amén. Entonces la verdadera piedad es siempre asunto de deseo. Porque Él dice, desean reverenciar tu nombre. Y repite, concede ahora buen éxito. ¿A qué? A este deseo que ellos y yo tenemos. Y esto no debe ser de costumbre, no debe ser de moda, no debe ser de hábito, no debe ser de entusiasmo, no debe ser por pasión o por casualidad. Tiene que ser un ardiente deseo de reverenciar el nombre del Señor. Y esto es cuando la persona es un verdadero adorador. Fíjese que en el primer libro de Samuel, capítulo 13, le voy a pedir a los hermanos que me ayuden con eso en lo que están proyectando. Versículo 14, 13, 14 y después el 15, 28. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Está hablando de Saúl, alguien que no era adorador. Alguien que tuvo la oportunidad, pero no era adorador. Alguien que de alguna manera por la casualidad fue puesto, pero no porque lo deseara. Alguien que andaba buscando las arnas de su padre, pero no andaba buscando la presencia del Señor. Pero por alguna situación, él fue puesto como rey. Pero ¿cuánto duró? No porque él fuera bueno o porque él fuera malo. Él tuvo un buen inicio, pero no le duró mucho. La razón es ¿por qué? Porque él nunca deseó lo que vemos al que Dios puso, como lo deseó o como lo deseaba. No es porque Saúl tuviera o no tuviera capacidad. Si fue lo primero que David le dijo al rey antes de enfrentarse al gigante, le dice, no es que yo tenga fuerza. Si quién le iba a creer si era un jovencito, era un niño. Pero él amaba las ovejas de su padre. La figura. En la figura encontramos las ovejas, los animalitos de Isaí. Pero cuando dice que él amaba las ovejas de su padre, la figura es que él amaba sin saberlo, sin conocerlo, pero tenía un corazón que cuando llegara el tiempo iba a amar al pueblo de Israel. Y lo amaba de tal manera que el peor sufrimiento que podía tener era cuando el pueblo moría y él estaba impotente de poderlo ayudar. Pero él deseaba en su corazón. Hermano, necesitamos Nehemías que nos amen. Necesitamos Davides que nos amen. Amén. Entonces, qué tremendo, porque vea la diferencia. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe. Mire qué precioso. Sea príncipe sobre su pueblo. Al príncipe que nosotros necesitamos no es a un príncipe del mundo, necesitamos a un príncipe de Jehová. Y Nehemías era uno. Zorobabel fue uno. Esdras fue uno. Nehemías fue otro. En el capítulo 15, 28 del primer libro de Samuel, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Oiga, y lo ha dado a un prójimo tuyo, oiga, mejor que tú. ¿En qué sentido era mejor? En que David deseaba agradar al Señor. David deseaba, hermano, adorar al Señor. Amén. Vayamos al 16:1 para que pasemos al 13:22 de los Hechos. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, oiga, me he provisto rey. Ahora, vayamos a Hechos
capítulo 13 y versículo 22. Siempre hablando antes de Saúl y después de David. Cuando éste les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, mire lo que aclara aquí Lucas en el libro de los Hechos. He hallado a David, hijo de Isaí. Oiga, he hallado. Esto es muy importante. ¿Cómo lo halló? Lo halló porque en su corazón había un ardiente deseo. Hermano, qué tremendo, porque ¿cuántos de nosotros no llegamos ni siquiera a anhelar, a desear? Haga una prueba. Comience a orar al Señor, dígale, Señor, pon en mí el deseo de, no sé lo que usted quiere, si es servir, dígale, Señor, pon en mí el deseo de servirte, o si no, Señor, pon en mí el deseo de adorarte, yo deseo adorarte, yo quiero ser libre, yo quiero expresar aún con mi cuerpo, que es lo que yo no sabía que deseaba. Yo deseaba hasta expresar con mi cuerpo, pero ¿qué me llevó a mí ese sentir, ese deseo? La gratitud. Yo no hallaba cómo, yo quería saber cómo agradar a Dios, cómo manifestarle mi agradecimiento. Porque, óigame, hermano, yo era un hombre común y corriente a la vista de cualquier otro, y cualquier otro me podía juzgar como un hombre común y corriente, y hasta este día lo sigo siendo. Pero en mi corazón había gratitud porque lo que Dios había hecho en mí, no hallaba yo cómo pagarlo. Solo yo sabía que Él había cambiado. La gente me podía ver igual. La gente no puede decir que yo fuera diferente, si posiblemente así era a los ojos de ellos, pero en mi interior había algo que yo ya no era el mismo. Lo que antes me gustaba, ya no me gustaba. ¿Y quién hizo eso? Lo que pasó ese día en mí, que acepté al Señor. No había otra razón, no había otra cosa. Hermano, y hasta el día de hoy, eso no ha pasado de mí. Y yo sigo siendo un hombre común y corriente a los ojos de los demás. Entonces, mire qué tremendo. He hallado a David, hijo de Isaí. Oiga, varón conforme a mi corazón, quien hará, oiga hermano, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer a través de Nehemías para con su pueblo? Ponerles a un hombre que restaurara sus vidas, así como iba a restaurar los muros de Jerusalén, que cada uno de las puertas que iban a ser restauradas del muro tenían un nombre, y ese nombre tiene un significado que restaura nuestra alma. Son áreas de nuestra alma que tienen que ser restauradas, pero no se pueden lograr si no hay un Nehemías, así como no se puede pastorear si no hay un David. Qué feo se oye que lo digamos a través del púlpito, ¿verdad? Los que predicamos o los que pastoreamos. Hermano, yo pastoreo porque Dios así lo quiere, no porque yo lo quiera. Mira qué difícil es poder decir eso, no se halla cómo decirlo. Pero qué tremendo es. ¿Cuándo vamos a encontrar a un Nehemías? ¿Qué vamos a hacer el día que encontremos a un Nehemías? ¿Qué vamos a hacer cuando encontremos a un David? Hombres que desearon y Dios los halló. Amén. Qué importante entender esta verdad. Cada detalle de la verdadera piedad es un asunto de deseo. Si usted analiza todo lo que es la piedad, comienza por el arrepentimiento. Es un deseo. Es un deseo. Llega un momento en que usted desea ya no ser el mismo. Y esa es una obra del Espíritu Santo que ya comenzó en la vida de la persona. Cuando la persona siente que ya no quiere ser la misma persona, desea ser una persona diferente, comienza con el arrepentimiento.
Y Dios no puede obrar en nadie que no lo desea. La fe, el amor. Ninguna de estas cosas puede hallarse en la persona que no desea tenerlas. Si no desea arrepentimiento, el arrepentimiento no le viene. Si no desea tener fe, la fe no le viene. Si no desea amar, el amor no le viene a usted de otra forma, a menos que lo desea. Si usted no desea amar, usted no puede amar. La oración, la alabanza, el servicio, las primicias, los diezmos, las ofrendas, las limosnas y todos los hechos buenos son deseos del corazón. Ustedes que han entregado primicias, si lo hicieron, den la respuesta ustedes solos. Ustedes lo desearon. Lo más que quizás yo pude hacer fue haber enseñado, después de 24 años, una vez las primicias. Y si ustedes las dieron es porque ustedes lo desearon. Y si Dios les llevó a su corazón esa enseñanza, es porque de seguro Él sabía que ustedes deseaban algo más que lo que ya conocían. Porque cuando uno está en el Señor, uno desea, hermano, hacer las cosas que a Dios le agradan, aunque yo no sé cuáles son. Abraham, David, Nehemías tenían este corazón. ¿Lo tenemos nosotros? Los hombres buenos como Daniel son hombres de deseos. Fíjese que si nosotros vemos Daniel 9:23, 9:23 dice, al principio de tus ruegos, fíjese bien, al principio de tus ruegos, o sea, al principio de tus deseos, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. Mire lo que le está diciendo aquí el arcángel y el ángel. Y yo he venido para enseñártela. Oiga, porque tú eres muy amado. El deseo que tienes en tu corazón, mira cómo te vuelve delante de tu Dios. Y en el cielo, porque tú eres muy amado. Ahora, entiende pues la orden y entiende la visión, pero vayamos al 9:23. Vamos a compararlo con el 9:23. 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Oiga, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 8. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas.
Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el nombre de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Déjenmelo ahí. Velo hasta el versículo 23. Pero ve el deseo, ve la necesidad, ve lo que Daniel está pidiendo por ese pueblo. Ahora miren la respuesta. Hoy pónganme el 23 nuevamente. 9:23. Al principio de tu ruego fue dada la orden. El deseo de tu corazón fue cumplido. ¿Ve? Ahora quiero que vayamos a Nehemías, capítulo 1, versículo número 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjese bien lo que está pidiendo. Vayamos al capítulo 2, versículo 4 al 8 de Nehemías. 2:4. Me dijo el rey, oiga, ¿qué cosa pides? En otra versión, ¿qué es lo que quieres? Ahora, el contexto, ¿qué es lo que Nehemías había deseado? ¿Cuál fue el ardiente deseo de Nehemías? Ayudar al pueblo, reconstruir su protección. De nada sirve que tengan templo, de nada sirve que hayan prosperado, de nada sirve que la ciudad se haya recuperado si están sin protección y sin liderazgo. Están desorganizados, están destruidos en sus almas, necesitan restauración. Pero para poder llegar a hacer ese trabajo era necesario que el rey autorizara y el rey proveyera de todo lo que iban a necesitar. Esa era la respuesta de Dios para que Nehemías restaurara el alma de las vidas que estaban destruidas. Y así como Daniel fue oído desde el momento en que él oraba, el deseo de él era, Señor, ten misericordia de este pueblo. Y empieza a decir una cantidad de cosas que Dios había prometido, las había cumplido. Si tú dijiste que si nosotros nos rebelábamos contra ti, íbamos a ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Por eso oraba de los que están cerca y de los que están lejos. Pero tú también dijiste, Señor, que si nosotros nos arrepentíamos y deseábamos volver a tu santuario, tú nos ibas a traer de todos los confines de la tierra y nos ibas a llevar otra vez al lugar que pertenecemos. Y el Señor le contestó en el momento. Lo que pasa es que hubo un príncipe de Persia que estaba deteniendo la buena noticia para Daniel y para el pueblo.
De esa misma manera, Nehemías el ardiente deseo de Nehemías era: Señor, por favor, permíteme reverenciar tu nombre, permíteme honrarte. ¿Y cómo lo iba a hacer, hermano? ¿Cómo lo iba? ¿Que acaso Dios necesita de un Nehemías? No, pero su pueblo sí. Él tiene ángeles, arcángeles y todo, pero lo que necesita para su pueblo son hombres como David, hombres como Nehemías, hombres como Esdras, hombres como Zorobabel. Amén. ¿Qué cosa pides? Entonces, ya había orado. ¿Comprende? Él ya había presentado su petición delante de Dios. El rey le dice: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Versículo 3. ¿En cuál estábamos? No, el 5, perdón. Gracias. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Envíame a Jerusalén, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué? Y la reedificaré. 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Oiga, el rey no quería perder a Nehemías. ¿Y por qué el pueblo sí los pierde? ¿Qué tiene el inconverso que puede valorar más que el pueblo de Dios? Oiga, hermano, ¿y cuándo volverás? ¿No estaba feliz de que se fuera? No puedo detener lo que quieres. Solo Dios estaba obrando en el corazón del rey, conforme al deseo ardiente o al ardiente deseo de Nehemías, su siervo. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Versículo 7. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Versículo 8, y ahí terminamos. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar y las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Según qué? Gracias a Nehemías que leyeron en voz alta. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Un ardiente deseo. Ahora quiero decirle, porque por el tiempo, hace ratos, ¿qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Por qué no es un Nehemías? Todo se inicia con un deseo. Dios no le puede dar algo que usted no desee. David tenía un anhelo. Abraham tenía un anhelo. Zorobabel tenía un anhelo, un deseo. Esdras tenía un deseo. Y encontramos a Nehemías que tenía un deseo. Hoy usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Y Dios se lo concederá. Fíjese que quiero terminar con una cita bíblica. Quiero que me pongan, déjeme ver, el Salmo 24. Salmo 24, póngamelo por favor. Salmo 24. ¿Qué dice? Hoy sí, tal vez lo lee en voz alta. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Que así se lo conceda el Señor. Démosle un aplauso al Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.
¿Cuál es el deseo de su corazón? Nehemías, cuando supo la mala noticia de cómo se encontraba el pueblo de Dios, sintió un ardiente deseo de que Dios le concediera el ardiente deseo de ser bendición para su pueblo, como había sido bendición para un rey inconverso. Un rey inconverso que no lo quería perder. Un rey inconverso que lo amaba tanto que lo volvió su copero. Ningún persa, nadie de Media, tenía lo que Nehemías tenía. Era absurdo que el rey tuviera a un judío de copero. Un enemigo que cuidara de su vida. ¿Puede usted imaginarse qué significa un verdadero creyente? Que cuide su vida, que cuide su alma. Hermano, aquí no es que usted, si así lo quiere Dios, y usted también, qué bueno. Pero mi propósito no era que usted sea un Nehemías. Sin embargo, si usted lo anhela, que Dios se lo conceda. Como leímos en ese último salmo, que Dios le conceda el deseo de su corazón y cumpla todo su consejo. Pero el deseo de mi corazón es que usted presente a Dios su deseo ardiente o su ardiente deseo. ¿Cuántos han perdido el idioma? ¿Cuántos han perdido a su rey? ¿Cuántos han perdido su ejército? ¿Y cuántos han perdido su identidad? Israel ya no tenía nada de esto. Pero la infinita misericordia de Dios, que tenía un hombre en el lugar indicado, el hombre indicado, en el lugar indicado y en el momento indicado. Presente delante del Señor su petición. Si se ha tardado, es porque de seguro hay una potestad que se antepone a que usted pueda recibir la respuesta de Dios, como se lo dijo el ángel a Daniel cuando éste oraba por su pueblo. Al decirle: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Muchos no sabemos cómo somos amados por Dios. Y si eres amado de Dios, tenga la seguridad que el ardiente deseo de su corazón, Dios se lo puede cumplir. Derrame su alma en súplica, en ruego,
en decirle: Señor, tú sabes cómo te amo. Señor, tú sabes cómo amo tu pueblo. Señor, tú sabes que yo amo tu palabra. Yo amo tu presencia. Pero también quiero invitar a aquellos que no saben lo que es la presencia de Dios. Deséela, porque toda piedad inicia en un deseo. ¿Cuántos no pueden ni siquiera levantar sus manos? Pero si usted lo desea, pídaselo al Señor, y el Señor un día le concederá el deseo de su corazón. ¿Usted desea danzar? No puede. Pídaselo al Señor y el Señor se lo va a conceder. Usted tiene un proyecto y lo desea, póngaselo al Señor hoy, y el Señor en su tiempo se lo va a conceder, así como usted lo desea en su corazón. Señor, aquí estamos. Muchos como Nehemías, muchos como José, que tenemos sueños, que tenemos deseos, y que deseamos que tú, Señor, nos concedas conforme al deseo de nuestro corazón. ¿Desea salud? Pídele al Señor. ¿Qué es lo que desea? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.